Bueno, pues voy a hablar de la aplicación de la integral en lo que es la carrera, pues estoy estudiando ingeniería química y escogí para exponer el tema más o menos voy a explicar cómo es la deducción para la fórmula para calcular el trabajo termodinámico, ¿no? En un proceso. Entonces, para explicarlo, pues aquí dibujé dos pistones. Son pistones cilíndricos y pues en este lado tenemos el pistón en el estado número uno, en donde aquí vemos un émbolo, ¿no? Entonces debajo del émbolo hay un gas que está atrapado y que tiene pues un determinado volumen y que está ejerciendo una presión sobre el émbolo, por eso está dibujada las flechitas apuntando hacia arriba. Y pues bueno, este es el estado uno. Y de alguna manera tenemos este cambio o sea, realizando determinado proceso, determinada acción, tenemos que el gas se ha expandido y que la fuerza que ejerce sobre el émbolo ha hecho que se levante determinada distancia, que nosotros hemos llamado h. Entonces ahora vemos que las partículas del gas están expandidas por todo el cilindro y pues ahí están dibujadas. Y en la parte de abajo vemos que está delimitada como el área, ¿no? Aquí está marcado. Entonces este dibujo de aquí sería nuestro proceso en un estado 2. Bueno, pues sí, el trabajo en física, el trabajo mecánico, por definición, se representa como trabajo es igual a fuerza por distancia. O sea, la fuerza que se aplica por la distancia en la que se aplica es igual al trabajo. Entonces, por manera práctica, es muy fácil trabajar con las fuerzas como presiones. Entonces, también por definición sabemos que la presión es la fuerza que se ejerce en determinada área. Entonces, basándonos en la definición, tenemos que la fórmula para calcular la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, de aquí podemos despejar la fuerza y tendríamos que el área pasa multiplicando la presión. Entonces, presión por área es igual a fuerza. Ya tenemos despejada la fuerza de esta expresión, entonces la podemos sustituir en la expresión que teníamos al inicio de trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces nos queda trabajo igual a presión por área por la distancia. Ok, esto pues lo pasé para acá, que sería la distancia. En este caso nosotros lo representamos como h, aquí podría ser d, pero como fue un cambio en la altura del émbolo, la representé como h. Entonces aquí la fórmula la dejé igual, solamente cambié la h por la d, que es lo mismo. Y aquí tenemos trabajo igual a presión por área por altura. Y como el área pues es esto que está dibujado aquí, y pues la altura es el cambio de altura que hubo, pues sabemos que área por altura, o sea el área de la base de un cilindro por la altura es igual al volumen. Entonces podemos expresar área por altura como volumen solamente. Entonces nos quedaría el trabajo es igual a la presión por el volumen. Sabiendo esto, podemos expresar el trabajo como de manera infinitesimal. Es decir, que cuando aquí el gas realiza cierto trabajo, esto se puede representar como muchos trabajos pequeños, y la suma de todos esos trabajos pequeños consiste en el trabajo final o trabajo total. Entonces para eso utilizamos lo que es la diferencial, que es lo que aquí es donde entra el cálculo. Es decir, como el volumen es lo que cambia en este caso, el diferencial se le aplica al volumen. Entonces la expresión que tenemos expresando el trabajo de manera infinitesimal sería trabajo es igual a presión por dB. O sea, esta expresión es igual a la que tenemos arriba, solo que acá le estamos poniendo el diferencial. Ok, de aquí pasamos a la expresión ya de la manera final, de la manera que ya todos conocemos, que sería trabajo es igual a presión por la integral de dB desde B1 hasta B2. Esto quiere decir que el trabajo total que realiza un gas es igual a la presión por la integral de la suma de todos los trabajos pequeños. O sea, dB significa la sumatoria de los volúmenes, de todos los volúmenes pequeños. Entonces es la sumatoria
de todos los volúmenes por la presión, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Y eso es a lo que le llamamos, eso es a lo que le llamamos trabajo termodinámico, es la expresión final. Y para representarlo, pues, de manera general con un ejemplo, aquí dibujé un proceso, es un diagrama PV, es decir, presión contra volumen de un proceso isobárico, o sea, a presión constante. Entonces tenemos que el sistema empezó en un volumen 1. Ok, tenemos un volumen 1 y este punto representa que empezó en un volumen 1 y en una presión. Ok, y aquí se ve que la flecha apunta hacia un estado 2 o un estado final. Este es el estado 1. Y el estado 2 hay un punto que representa que el gas se expandió. Es decir, de un volumen 1 fue un volumen 2, es decir, creció, pero la presión podemos ver que se mantuvo constante. Entonces, según la fórmula que vimos ahorita, la integral, es decir, el área que hay debajo de la curva, que en este caso es una recta, desde el volumen 1 hasta el volumen 2, el área que hay debajo de la curva es igual al trabajo. Y en este caso, pues lo podemos representar de manera muy simple porque nos damos cuenta que nos sale una especie de cuadrado o rectángulo, en donde, pues para calcular el área de un cuadrado rectángulo, pues sería base por altura. En este caso, la altura vale P, es decir, porque va desde 0 hasta la presión, es decir, P. Y la base, pues es el diferencial de volúmenes que acá tenemos representado. Entonces, para calcular el trabajo de cualquier proceso, solamente tenemos que calcular el área debajo de la curva desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Cierto?